y el norte sabe que Venezuela es ahorita mismo su tabla de salvación. ¿Quién lo iba a decir, no? El norte dependiendo prácticamente de las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Porque por el camino que va al norte, no le auguramos buen provecho. Por el camino que va directo al despeñadero y Venezuela es la tablación en estos momentos, quiera o no lo quiera. De ser unos enemigos acérrimos de las últimas 2 décadas, poco a poco vienen tratando de enlazar algunos lazos convenientes para estratégicamente sacar provecho de un lado y de otro. Y te explico por qué digo todo esto. Porque el norte ahorita mismo está explorando la posibilidad de llenar sus cada vez más menguantes reservas con el crudo de Venezuela. Pero aquí hay algo que el norte necesita dar un paso. Y hasta ahora no ha querido dar ese paso por lo que te voy a explicar. La reserva de los amiguitos, que están, como saben todos ustedes, bajo tierra en unas cavernas, enormes cavernas salinas, con capacidad para casi 750 millones de barriles de crudo, están ahorita en un estado menguante. Casi apenas rozan las 400 millones. Es decir, casi un 60% están llenas. Necesitan ese otro 40% de forma urgente. Solo que ellos compraron esa reserva a un precio regalado de 30, 40 del barril. Y ahorita el barril está por el 70. Sería el doble de costoso, el triple de costoso. Y es allí donde los amiguitos del norte deciden dar el zarpazo a Venezuela. Ya ustedes lo saben. Y Venezuela, que tiene enormes cantidades de petróleo, pero que no tiene las inversiones necesarias, o por lo menos la capacidad ahorita mismo financiera para seguir creciendo, necesita las inversiones extranjeras, necesita de socios estratégicos. Pero el norte, con sus sanciones, ha limitado enormemente esta capacidad de crecer. Y aquí viene lo realmente llamativo. Como esas reservas están allí prácticamente intactas, el norte lo que quiere es sacar de este acuerdo energético de 50 millones de barriles y llevarse ese crudo pesado, ese crudo merey, ese crudo alto en densidad y en azufre, llevárselo hasta las costas del Golfo de México, que están hechas, esas petroleras, esas refinerías hechas para el crudo venezolano, para el crudo extrapesado, para el crudo pesado, que es de los mejores que hay. Y a partir de allí, en el proceso de refinación y en el proceso de procesamiento, si me permiten el término, de ese crudo, llevarlo a término medio, es decir, a crudo medio, que es lo que llaman los especialistas. Y es allí donde las cavernas, donde están las reservas del norte, esas cavernas, la mayoría tiene procesado ese crudo medio que hacen las refinerías del Golfo. Las refinerías allí del Golfo, de Luisiana, donde están todas estas cavernas. Sacas pesado de Venezuela, lo transformas en crudo medio y de allí lo llevas a las reservas. ¿Me entienden el plan? Efectivamente, lo están pensando con estos primeros 50 millones de barriles. Lo están pensando. Ya hubo la primera venta de estos crudos y a Venezuela le dieron 300 millones. El norte se quedó con 200 en cuentas en Qatar para irlo monitoreando e irlo dándole a Venezuela cuando lo requiera y ellos lo aprueben. Eso hay que también decirlo. De tal manera que es muy probable que Venezuela termine rellenando ese 40-45% que le falta de sus 400 millones de barriles en las reservas, llevarlo a 700, a un precio regalado prácticamente, porque Venezuela en este acuerdo energético le hace descuentos importantes, descuentos similares, un poco menos a lo que le hacía para vender su crudo a nivel internacional, saltándose las sanciones. Entonces, la idea es
seguir creciendo en este acuerdo energético, primero agotar este acuerdo, ver cómo que todo funcione, que se haga de una manera eficiente, se agoten estos primeros 50 millones del acuerdo energético y de ahí hacer otros acuerdos para ir, si ellos deciden finalmente, sorteando y rellenando esas reservas para llevarla por lo menos 700 millones de barriles y estar completamente llenas. Porque esas reservas las vació el abuelo, hay que recordar, en la época del abuelo. La vació, llegó a menos de la mitad, la llegó al 45% aproximadamente de las reservas totales. Llegó hasta 350 millones llegaron a estar esas reservas, luego se han venido recuperando, pero muy poco. De 350 saltaron ahorita en enero a 400. Hasta ahí han llegado, porque cuesta mucha plata, el crudo está muy pesado, muy caro. Y ahí es donde entra Venezuela con ese crudo rebajado, con ese crudo extra pesado, que lo tiene prácticamente a 3 horas de camino. Y eso también aligera los costos, porque los costos logísticos, los costos de transporte son muy importantes, los costos de seguros. Y Venezuela es un socio que ha sido confiable toda la vida para el país de las hamburguesas. Solo que cuando Venezuela se quiso liberar de las cadenas de los amiguitos del norte, allí comenzaron todos los problemas. Ahorita que nuevamente quieren encadenar a Venezuela, bueno, se está llegando a esas conversaciones, a esos acuerdos, para que sea la tabla de salvación del norte. Porque déjeme decirle otra cosa. Si el norte no rellena esas reservas y quiere darle un golpe a los persas lo primero que van a hacer es cerrar el estrecho de Hormuz. Y el precio se va a disparar. Y la inflación de ellos también se va a disparar. Y van a tener que utilizar reservas, como hizo el abuelo en su momento, para tratar de que esto no se le vaya de control, el precio del petróleo. Y ya las refinerías de la Federación, por los ataques que ha tenido, que es el segundo mayor productor del mundo, el primero ha sido el norte, ya bajó, luego está Arabia Saudí, y por los ataques del amiguito comediante, esas reservas, esas refinerías han bajado un poco la marcha, y esa contracción puede disparar efectivamente los precios, y allí entraría en juego rápidamente esas reservas que tiene Venezuela, precisamente para llevarse y tener a buen resguardo las reservas del norte. Por eso, entre otras cosas, se la pensaron 2 veces para atacar recientemente a los persas. Pero una vez, muy probablemente que tengan una buena cantidad de reserva, por lo menos por encima de los 600 millones, ustedes verán cómo el norte va a volver nuevamente a retomar la idea de tratar de acabar, de aniquilar a los persas, y allí es que se puede llegar a salirse esto verdaderamente de control. Todavía queda mucha tela, mucho camino por recorrer, y esto es necesario tenerlo en consideración con mucha paciencia, ir viendo cómo se estructura todas estas jugadas. Por ahora, Venezuela, sin lugar a dudas,